muy amable, señorita, gracias. Bueno, repito un cachito, entonces, a lo que voy es que hemos obtenido, entonces, una vez que resolvemos todos los productos vectoriales, repito, de K por J, de K por I, ¿para qué? Para que de esa manera lleguemos a una ecuación que está expresada solamente en las componentes I y J, que son las proyecciones de cada vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Vamos a descomponer esta ecuación vectorial en sus dos ecuaciones escalares, es decir, las proyecciones sobre el eje X, que serán las componentes en Y, y las proyecciones sobre el eje Y, que serán las proyecciones en J. Esto nos da las dos ecuaciones escalares que tienen las incógnitas. Por un lado, alfa CD y alfa BC. De cada una obtenemos el valor numérico y como vemos, tenemos el signo también. La de CD nos dio positiva y el de BC nos dio negativa. Y lo que estaba haciendo es la comparación con los omega, porque el omega de CD también nos dio positivo y el omega de BC nos dio negativo. Eso quiere decir que el mecanismo se está acelerando. O sea, la barra de entrada tenía una aceleración angular y una velocidad angular positiva, antihoraria. La barra CD lo está acompañando también con una velocidad angular positiva, como debe ser, y una aceleración angular positiva en el mismo sentido, por lo tanto eso quiere decir que se está acelerando. Las dos barras se están acelerando hacia la izquierda. Y la barra BC tenía una velocidad angular negativa, o sea, en sentido horario, y su aceleración angular también tiene sentido horario. Entonces, esa barra también se está acelerando. Es para que ustedes vean el comportamiento del mecanismo en función de los datos que les está dando su resolución. Nada más, eso es todo. Bien, esto en relación con el mecanismo de cuadrilátero articulado, resolviendo el problema desde el punto de vista analítico. El planteo de las ecuaciones, vuelvo a repetir, son las mismas ecuaciones que planteamos, nada más que en vez de trazar los vectores, estamos reemplazando los vectores por lo que valen. Y resolviendo esos productos vectoriales. Con el mecanismo de manivela biela corredera va a ser exactamente lo mismo. Va a ser lo mismo. Los voy a cansar diciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo mismo que hemos visto para el trazado gráfico. Como la corredera es un cuerpo que el cual sabemos la dirección, sabemos su dirección, esto va a evitar que tenga que plantear la tercera ecuación que hemos planteado para el caso del cuadrilátero. ¿Por qué? Porque cuando planteamos la ecuación de C vista desde A, el vector velocidad absoluto, el vector aceleración, no podíamos determinar cuál era su dirección. Por lo tanto, teníamos que plantear una nueva ecuación que era mirar a C desde D. Como en el caso de la manivela biela corredera, el punto C no es un punto de un balancín, sino el punto de una corredera que no tiene otra, moverse según una dirección dada, entonces eso evita el planteo de esa tercera ecuación. Y ya con dos ecuaciones planteadas, tenemos la resolución del problema. O sea que es más corto y más fácil resolver este mecanismo que el cuadrilátero articular. Fácil en el tema de la longitud. Y con el mecanismo de manivela corredera va a pasar
algo parecido, nada más que aquí va a intervenir Coriolis. Entonces la diferencia es que vamos a tener a Coriolis. Básicamente, el tema pasa por las ecuaciones que tengo que plantear. Porque acá vamos a tener una ecuación, por un lado, esta ecuación, en el caso de corredera, manivela corredera, vamos a tener, cuando planteemos la ecuación de diferencia de velocidades en relación del punto C con el punto A, vamos a tener esta ecuación, y cuando planteemos la ecuación de la velocidad de C mirada de D, vamos a tener esta ecuación, que es la que tiene 3 componentes. Entonces, básicamente pasa por ahí. Después vamos a igualar esas 2 ecuaciones y vamos a obtener finalmente lo que vale cada uno de los vectores. Yo preferiría que ustedes lo miren, porque me interesa más explicarle otro problema que también está acá en los apuntes, y se los mandamos siempre, pero es un problema que me interesaría más explicárselos. De qué manera las preguntas que necesiten, por favor, vayan haciéndolas para que las vayamos resolviendo. Ya, vuelvo a repetir, estaríamos en condiciones de tomar el parcial para alrededor del 15, a más tardar. Vamos a tomar el segundo parcial, que va a tener en cuenta la resolución de un problema en forma gráfica, no analítica, y un cuestionario de preguntas que van a ser 3 o 4 preguntas. Básicamente así es el parcial 2. Un cuestionario de 3 o 4 preguntas a resolver, a contestar, y una resolución de un problema en forma gráfica. Así que por favor, vayan realizando todos lo que les he dicho en relación con la gimnasia de trazado. Bueno, si ustedes necesitan que yo les explique estos dos problemas, lo mismo, bueno, la semana que viene se los explico, no hay problema. Pero vuelvo a repetirles, me interesaría mostrarles un problema que va a ser más, que me parece que es más este problema es un problema que está en los apuntes, está resuelto a través de los 3 métodos, es un mecanismo. Quisimos pasarlo en limpio, está resuelto a mano alzada, pero está totalmente explicado todo el problema. Cómo se hace, cómo es el procedimiento, que es el mismo procedimiento. La diferencia es que es un mecanismo de 6 eslabones. Y bueno, es interesante que ustedes lo vean para que lo puedan también resolver. O sea, es la misma cosa, nada más que vamos a tener 6 eslabones. Pero también hay algunas cosas particulares en este mecanismo que también suman a la forma en que tienen que resolver. Por eso es lo que me interesa explicárselos. Básicamente, el problema es un mecanismo que es
una máquina que sirve para triturar piedras. Y está formada por este mecanismo de 4 eslabones. Si ustedes ven, este es un mecanismo donde este es el bastidor, el C, el punto AB, AD, quiero decir, es el bastidor del mecanismo. Después tenemos este eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4. Por lo tanto, este es un mecanismo de cuadrilátero articulado. Pero es un mecanismo de cuadrilátero articulado del tipo especial de Grashof. Acuérdense de la teoría de Grashof. Es un mecanismo que 2 a 2 sus lados son iguales. O sea, el bastidor y el acoplador tienen la misma longitud, y la manivela de entrada, que es la barra 2, y la barra 4, que es la manivela de salida, tienen la misma longitud. Entonces es un cuadrilátero del tipo especial de Grashof, que forma un paralelogramo. Y le hemos agregado a este mecanismo básico, una diada, que es esta, la suma de estos dos eslabones. Por un lado, esta diada se conecta al mecanismo base a través de la articulación C, que es este punto. Entonces acá tenemos 3 eslabones que llegan a la misma junta. Y el otro extremo de la diada se une al bastidor. Entonces este es un punto del bastidor. El punto F, el punto A y el punto D son puntos del bastidor. Y los demás eslabones son eslabones que se están moviendo. Entonces, cuando esta barra gira, porque le hemos puesto un motor, si ustedes le aplican la ecuación de Kurzbach, van a encontrar que este es un mecanismo de 1 grado de libertad. Es un mecanismo de 1 grado de libertad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y son 6 eslabones, y tenemos que contar las juntas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que esta es una junta múltiple. 5, 6 y 7. 7 juntas. 7 juntas completas. 7 juntas completas. Entonces tenemos 6 eslabones. 6 menos 1, 5. 5 por 3, 15. 15 grados de libertad. Menos 7 juntas por 2, 14. 15 menos 14, 1. Eso me da, tenemos, ahí la tienen a la ecuación. Lo tienen todo, te los he hecho para que lo tengan todo. Entonces tenemos 6 eslabones, menos 1 por 3, 15, más 7 juntas por 2, 14, porque son juntas completas. Entonces no tenemos ninguna junta semijunta, por lo tanto tenemos 1 grado de libertad. Eso significaba que yo tenía que darme todos los datos referidos a un eslabón. Entonces por eso tenemos los datos referidos al eslabón de entrada. ¿Qué dato me he dado? El omega de la barra de entrada 2. Bien, la geometría la conozco toda. Fíjense que esto por ahí no por ahí tenía miedo que se entendiera mal. Las longitudes se han dado en forma genérica en función de un valor B. ¿Cuánto vale ese valor B? 200 milímetros, o sea, 0,2 metros. O sea que B son 0,2 metros. Entonces la barra 2 vale B, por lo tanto vale 0,2 metros. Esta barra, que es el bastidor, vale 2,5 de B. Esta vale B, esta vale 2,5 de B. Esta barra de acá vale 1,5 de B. Y esta barra que está acá, que es esta barra, vale 2 veces B. Entonces, sí. 2 veces B. Entonces ahí tienen los valores de las longitudes de la barra. Será 2 por 0,2, 0,4. Esta es 0,3, esta vale 0,2 y esta vale 5. ¿Sí? 0,5, perdón.
Entonces, ahí tienen toda la geometría. ¿Cómo funciona esto? Le colocamos un motor acá, entonces esto va a girar en este sentido. Cuando esto gire en este sentido, van a ver que vamos a demostrar que esta barra de salida de este cuadrilátero articulado se va a mover con la misma velocidad que esta barra de entrada. Y va a transferir el movimiento a esta barra, que a su vez le va a transferir el movimiento a esta barra de salida, que va a ser este movimiento. ¿Sí? Va a ser un movimiento de vaivén, y que va a golpear la piedra que le cae. Este dibujo muestra unas piedras que contra un murallón, esta barra golpea y rompe estas piedras, haciéndolas más pequeñas, y después caen en una zaranda que va a ir clasificando por tamaño a esas piedras. Por eso esto es una trituradora. Solamente se los digo para que tengan una idea de lo que sería la máquina que estamos analizando. Bien. Entonces, la manera tenemos una manera que es usando el concepto de centros instantáneos. Los centros instantáneos son puntos, acuérdense que son puntos que pertenecen a dos cuerpos y tienen la misma velocidad. Entonces, nosotros, si son puntos que pertenecen a dos cuerpos y tienen la misma velocidad, ¿quiénes son en un mecanismo los centros instantáneos? Y van a ser las juntas. Generalmente son las juntas de los mecanismos son los centros instantáneos, que se llaman de simple inspección. Y después existen otros que se llaman virtuales, acuérdense, que son los que se obtienen a través de la aplicación de un teorema que se llama el teorema de Aaron Hall Kennedy. Entonces, yo les he explicado en teoría el caso en que tengo un mecanismo de 4 eslabones, que se resuelve de una manera un poco más sencillo que esto, porque acá, ¿qué pasa? Que tenemos 6 eslabones. Entonces, acuérdense que hacíamos un grafo para encontrar ¿qué cosa? Los centros virtuales que vamos a necesitar. Entonces, en ese grafo, que era básicamente trazar una circunferencia, y sobre esa circunferencia colocar los eslabones que conforman al mecanismo como puntos, entonces vamos a indicar sobre esa circunferencia a los eslabones como puntos. Entonces vamos a tener ¿cuántos puntos? Y vamos a tener 6 puntos, que son los 6 eslabones que forman a este mecanismo. Luego, los centros instantáneos resultan de unir, como son la unión entre dos eslabones, si yo uno a los dos eslabones, al 1 con el 2, la línea que representa, la línea que los une, se va a representar ¿qué cosa? El centro instantáneo, que une a esos dos eslabones. Entonces, el segmento 1,2 va a ser el centro instantáneo 1,2. O sea, va a representar a este punto que estoy yo indicando en el dibujo. El 2,3, que será entre el eslabón 2 y 3, como lo habíamos visto, el 3,4, el 4,5, el 5,6 y el 1,6. Entonces yo tengo el centro instantáneo 1,2, el 2,3, el 3,4, entre 3 y 4, y el 1,4. Y el 1,4 que está acá. ¿Sí? El 4,5 es este punto, porque acá, como vienen 3 eslabones al mismo punto, acá, este punto, centro instantáneo, es el centro instantáneo entre 3 y 4 y entre 4 y 5 también. Entonces lo conozco también.
Después tengo el 5-6, porque este es el eslabón 5 y este es el eslabón 6. Este sería el centro instantáneo 5-6 y este sería el eslabón 6, el centro instantáneo 6-1 o 1-6, que es lo mismo. Entonces, con línea llena llenábamos todos los eslabones, todos los centros instantáneos con línea llena conocidos. Entonces, acá con línea llena hemos trazado todos los centros instantáneos conocidos. ¿Sí? Bien, pero me salté una cosa. El hecho de que ¿cuántos centros instantáneos tiene un mecanismo de 6 eslabones? Entonces acá tienen colocado la ecuación que los calcula, ¿no es cierto? Que es n por n-1 sobre 2. Como tengo 6 eslabones, va a resultar que tengo 15 centros instantáneos. Cuando lo aplicamos para el caso de un cuadrilátero articulado, simplemente, que tiene 4 eslabones, obtuvimos que un mecanismo de 4 eslabones tiene 6 centros instantáneos. En el caso del mecanismo de 6 eslabones, tendríamos 15 centros instantáneos. Ahora, no necesito todos los centros instantáneos para poder resolver este problema. Yo, para resolver este problema, voy a necesitar conocer, además de los centros instantáneos por simple inspección, que son estos que ya hemos indicado en el grafo, voy a necesitar los centros instantáneos de las barras acopladoras. ¿Cuáles son las barras acopladoras en este mecanismo? Y son básicamente la barra 3, que es la barra acopladora del mecanismo base, ¿sí? Y la barra 5, que es la barra que une la salida, que es este balancín, con el mecanismo base. Esta es la barra acopladora. ¿Sí? Son las barras que tienen movimiento de rototraslación. La barra 2 tiene movimiento de rotación puro, la 4 tiene movimiento de rotación puro y la 6 tiene movimiento de rotación puro. Las barras que tienen movimiento de rototraslación son la 3 y la 5. Entonces, para esas dos barras yo voy a necesitar cuáles son sus centros instantáneos virtuales, desde los cuales ver que esa barra solamente va a rotar. Acuérdense de la teoría. Entonces, esos centros instantáneos los tengo que encontrar al 1 entre 1 y 3 y entre 1 y 5. Entre esta barra 1 y la barra 5 y entre la barra 1 y la barra 3. Eso, si nos vamos al grafo, vamos a ver que son estas líneas trazadas en trazo. Es el centro instantáneo 1,3 y el centro instantáneo 1,5. Y como ustedes ven, esos centros instantáneos quedan dentro de los triángulos que se han conformado con el eslabón 1, 2 y 3, por un lado, y por otro lado está el 1, 4, 3. Entonces, si recordamos lo que decía Aaron Hall Kennedy, el teorema, decía que 3 eslabones, en este caso el 1, el 2 y el 3, tienen sus 3 centros instantáneos, o sea, el 1, 2, el 1, 2, el 2, 3 y el 1, 3, alineados según una línea recta. Entonces, sobre esa línea tenían que encontrarse esos 3 centros instantáneos. Si nosotros conocemos 2 puntos de esos 3, yo puedo trazar una línea, porque el conocimiento de 2 puntos me da la posibilidad de trazar una línea. Entonces, en el dibujo vamos y buscamos el 1, 2 y el 2, 3. El 1, 2 y el 2, 3 será la dirección de la barra 2, fíjense. Trazamos esa dirección. Sobre esa dirección deberá estar el centro instantáneo 1, 3. Pero también el 1, 3 pertenece a la terna 1, 4, 3. Por lo tanto, los centros instantáneos 1, 4
3, 4 y 1, 3 deben estar sobre otra línea recta. Esa línea recta pasa por los centros instantáneos 3, 4 y 1, 4. El 1, 4 y el 3, 4 son estos dos puntos que son los extremos de la barra 4 también. Por lo tanto, trazando la línea que pasa por estos dos centros instantáneos, el 1, 3 debiera encontrarse sobre esa línea. Trazamos esa línea. Pero ¿qué pasó? Que la barra 2 y la barra 4 son paralelas entre sí. Por lo tanto, yo tengo dos líneas que son paralelas entre sí. Sí. Donde se cortasen esas dos direcciones, ahí debiera encontrarse el centro instantáneo 1, 3, porque le debe pertenecer a las dos barras. Entonces, si un punto debe pertenecer a dos líneas, perdón, ¿cuál va a ser ese punto? Y el punto de intersección de esas dos líneas. Pero ¿qué pasó con esas dos líneas? Y que son paralelas. ¿Y dónde se cortan dos líneas que son paralelas? En el infinito. Por eso el centro instantáneo 1, 3 se encuentra en el infinito, lo cual es lógico porque las barras son paralelas entre sí. Bien. Y el otro centro instantáneo es el 1, 5. El 1, 5 sería entre la barra 1 y la barra 5. Entonces, si miramos en el grafo, fíjense que el 1, 5 está compartido por dos ternas. ¿Cuáles son? La 1, 6, 5 y la 1, 4, 5. Entonces lo podemos resolver como lo hicimos con el 1, 3. Si aplicamos Aaron Hall Kennedy, entonces los eslabones 1, 6, 5 debieran tener sus tres centros instantáneos, 1, 6, 5, 6 y 1, 5 en una línea recta. Lo mismo si tenemos en cuenta la terna 1, 4, 5. Los eslabones 1, 4 y 5 tienen sus tres centros, 1, 4, 4, 5 y 1, 5 sobre una misma línea recta. El tema es que el centro instantáneo 1, 5 tienen que encontrarse sobre las dos líneas. ¿Dónde se va a encontrar? En la intersección de esas dos líneas trazadas. Entonces, por un lado vamos a trazar la que pasa por 1, 6 y por 5, 6, será 1, 6, será este punto que está acá, el punto de articulación de la barra 6 con el bastidor, es ese punto que está ahí. Y el 5-6 es este punto de articulación entre la barra balancín 6 y la barra acopladora 5. Es ese punto. Entonces trazamos una línea que pase por esos dos puntos. Esa línea que está acá. Sobre esa línea debe encontrarse el 1,5, pero también tiene que encontrarse sobre la línea que vamos a trazar por 1,4 y por 4,5. 1,4 es este y 4,5 es este. Por lo tanto, trazamos esa línea y donde se interceptan las dos líneas, ahí se encuentra el centro instantáneo 1,5. Bien, esos son los centros instantáneos de rotación de las barras correspondientes. Es decir, esta barra 5, que es una barra que tiene movimiento complejo de rototraslación, cuando yo miro cómo se mueve esta barra colocado en el centro instantáneo 1,5, yo veo que esta barra solo rota. Lo mismo debiera pasar con esta barra 3, que tiene movimiento de rototraslación, que en este caso no es verdad, porque esta barra se va a trasladar, por lo que vamos a ver, curvilíneamente. ¿Y por qué? Y porque esta barra, el centro de rotación de esta barra 3 se encuentra en el infinito. Por lo tanto, esta barra 3 no va a rotar, sino que se va a trasladar. Bien, eso es lo que una vez que hemos obtenido los centros instantáneos correspondientes, y vamos a ir a la resolución. Acá les vuelvo a repetir, está todo explicado. Todo lo que les acabo de decir yo está explicado en palabras acá en la resolución.
¿Por dónde vamos a empezar el cálculo? Y vamos a empezar por, yo tengo que llegar a qué velocidad angular tiene esta barra, a partir de que sé que esta velocidad, que esta barra 2 se mueve con esta velocidad angular. Entonces, ¿por dónde voy a empezar a calcular esto? Y por la barra 2, no me queda otra. Entonces vamos a analizar, vamos a ir recorriendo el sistema, ¿sí? Punto a punto, como lo hemos hecho en los procedimientos anteriores. Vamos a aplicar el concepto de centro instantáneo, que es un punto que tiene la misma velocidad en los dos eslabones, y entonces en ese punto B vamos a escribir una ecuación que dice que la velocidad de este punto como perteneciente a esta barra es igual a la velocidad de este punto como perteneciente a esta barra. Vuelvo a repetir, todo esto ya lo hemos visto en teoría. Entonces, por eso planteamos la ecuación. El omega de la barra B por el radio de la barra B, por la longitud de la barra, es igual al omega de la barra 3, que es la omega CB, por el radio de ¿qué? De rotación de la barra. O sea, por el radio que separa al punto B de su centro de rotación, que es el centro instantáneo 1,3. Pero ¿qué pasa? El centro instantáneo 1,3 se encuentra en el infinito, o sea que la distancia entre el punto B y el centro instantáneo 1,3 es una distancia infinitamente larga. Entonces, cuando nosotros despejamos el omega de la barra CB en función del omega de la barra 2 o la B por el radio, dividido en el radio de B entre el punto B y el centro instantáneo de rotación 1,3, vamos a tener un número cualquiera sobre algo que es infinitamente grande. Por lo tanto, eso me va a dar un valor de la velocidad angular que va a ser 0. ¿Estamos? Entonces, la velocidad angular de la barra CB, que es la barra 3, indicada acá en el dibujo, omega CB, que es la misma barra 3, su velocidad angular vale 0. ¿Qué quiere decir? Que la barra no rota, solamente se traslada. Eso es lo que estamos demostrando. ¿Por qué es eso? Y porque este es un mecanismo de cuadrilátero de paralelogramo especial. Entonces, cuando esta barra 2 está rotando, la 4 la sigue con la misma rotación. Y el eslabón acoplador sigue una trayectoria que se mantiene paralela a sí misma. O sea, este eslabón se mueve con una traslación curvilínea, no rota. Si eso es así, ¿qué vamos a encontrar? Y que la velocidad del punto B, que vale ¿cuánto? Omega de la barra por el radio, va a ser igual a la velocidad que tiene el punto C, porque al no rotar esta barra, la velocidad del punto C va a ser la misma que la velocidad del punto B. Y la velocidad angular de la barra CD va a ser la misma que la de la barra AB, que es la barra de entrada. ¿Bien? Eso es lo que concluimos. Entonces la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de C, que vale 5 radianes por 0,2, que es 1 metro por segundo. Y como los radios son iguales, si igualamos los omegas, vamos a obtener que los omegas de la barra CD igualan al omega de la barra B, que son 5 radianes por segundo. Bien. Entonces, hasta el momento hemos demostrado que esta barra se mueve igual que esta tiene traslación pura, y que este punto C tiene la misma velocidad que este punto B. Bien, entonces estamos aquí, en este punto. ¿Qué nos queda resolver? Y esta diada que está acá. Determinar qué velocidad tiene esta barra, velocidad angular.
Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, necesitamos plantear la ecuación para determinar qué velocidad angular, perdón que lo lleve para atrás, pero ahí, necesito saber qué velocidad angular va a tener esta barra, en función de la velocidad angular que tiene esta barra. Entonces, vamos a plantear una ecuación de igualdad en este punto. La velocidad angular de la velocidad de este punto como perteneciente a esta barra tiene que ser igual a la velocidad de este punto como perteneciente a esta barra. Entonces, eso es lo que estamos aplicando acá. El omega de la barra CD por el radio de CD, que es la velocidad del punto C, tiene que ser igual a la velocidad del mismo punto, pero como perteneciente a la barra EC. La barra EC